Tecnomil. Crecemos en la misma tierra. Como todos los años, he invitado por una amiga, Anita Torres Berro. De alguna manera llegamos hasta aquí, hasta Capital Federal, para cubrir MySAR 2026. En este caso, pudimos dialogar con su actual presidente, Ramiro Costa, que de alguna manera nos cuenta cómo ve el año de aquí en adelante para el cultivo de maíz y también para el cultivo de sorgo. Congreso número 20 de MySAR, un congreso que estamos muy orgullosos realmente por la cantidad de asistencia que hemos tenido del público y también por el apoyo de la cantidad de expositores que tenemos, tanto desde el sector privado como el sector público, académicos, científicos, realmente una convocatoria destacable la de MySAR. Terminamos este año 25-26 con un récord de cosecha, así que arrancamos con el pie derecho. Yo creo que es una gran campaña que nos invita a pensar el potencial que tiene la cadena hacia adelante y qué hay que hacer para que ese potencial se concrete y termine bajando toda esa potencia al suelo, ¿verdad? Entonces, cuando vemos la 26-27 y todavía es un poco temprano para hacer alguna proyección, sí vemos que climáticamente el año parece ser bueno, salimos con buenas lluvias, hay proyectadas también buenas lluvias, un año niño. Los desafíos serán como todos los años, ver evolución de precios, evolución de costos y las variables que impacten en esas dos. Pero es un muy buen congreso de MySAR y con expectativas muy favorables. Uno, el congreso lo puede, si se quiere dividir, pues son dos cultivos importantes, tanto el maíz como el sorgo. Depende de la zona de producción donde uno lo haga, ¿no? Sin duda que el maíz es como que conjuntamente lleva una cadena de valor un poco más integrada y como la sensación es que genera mucho más empleo. ¿Cómo lo ves vos en función de lo que es la zona o las zonas más productivas que va a tener el maíz este año? Bueno, el maíz es el cultivo más federal que tenemos, se siembra desde bien al norte en Argentina hasta la Patagonia hoy en día. Y eso habla por un lado de la flexibilidad que tiene el cultivo, también en conjunción con el sorgo que le da posibilidades de ocupar tierras y espacios donde otros cultivos quizás no son tan competitivos. Y por otro lado también habla de la capacidad de innovación que tiene este cultivo, la capacidad de aplicar tecnología que da distintas herramientas, distintas posibilidades para aprovechar al máximo cada uno de los distintos ambientes, desde los más tecnológicos de punta, aprovechando quizás mejores tierras, mejores climas promedios y mejores potenciales productivos, a otros donde se requiere un cultivo que sea de otras características, pero que también pueda aprovecharlo y volverse algo competitivo en términos de la actividad que pueda llevar adelante el productor en cada región. Así que esa flexibilidad, esa innovación, esa tecnología, esa inversión hace de la cadena de maíz y el sorgo la más tecnológica de toda Argentina. Hace muy pocos días el gobierno anunció la baja de retenciones en el cultivo de trigo y el productor de alguna manera, si bien dice está bien por un lado, por otro lado tengo unos fertilizantes más caros de la historia y no me va a acompañar mucho la producción. ¿Cómo ves en función del cultivo de maíz esta posibilidad que tiene nuevamente el gobierno de volver a hacer, por qué no, una campaña récord? Bueno, me parece que es muy importante el reconocimiento que hace el presidente de la importancia de bajar impuestos distorsivos. Hace 2 años y algo más, que los derechos de exportación vienen cayendo. Hoy los derechos del maíz son mucho más bajos que lo que eran al inicio de su presidencia y me parece que esa señal es contundente, sobre todo porque al momento de señalar las reducciones, siempre el mensaje para adelante es, en cuanto podamos como sector público, vamos a seguir reduciendo los derechos de exportación. El objetivo es derecho de exportación cero y la cadena de maíz lo necesita, no es algo que es lo mismo, porque cuando los márgenes brutos no son tan buenos y donde los paquetes tecnológicos existen pero quizás no se pueden utilizar en su potencial, es clave tener mayor rentabilidad. Ni cualquier baja de retenciones, cualquier baja adicional que se pueda lograr va a ser absolutamente beneficioso para que Argentina aplique más tecnología, para asegurar pisos de rendimientos más altos y para así consolidar la cadena de maíz hacia nuevos récords. Somos el campo que invierte y produce. El que espera junio para hacer los mejores negocios. Somos innovación, tecnología y futuro. Somos Agroactiva 2026, edición Banco Nación. Una muestra de lo que somos. Del 3 al 6 de junio, Armstrong, Santa Fe. Volkswagen. En el campo, todos enfrentan los mismos desafíos y persiguen el mismo objetivo: alcanzar el mejor rinde. Elegir genética define los resultados.
Por eso a nuestro portafolio se suma una nueva variedad de trigo que lleva el potencial de tu campo a otro nivel. Con rindes que ya están rompiendo récords. Su estabilidad y su capacidad de adaptación a distintos ambientes la convierten en tu ventaja competitiva en cada campaña. La naturaleza impone las reglas. La genética de Neogen cambia el juego. Neogen. Aquí en el Congreso de Maizar nos encontramos con presencia de la provincia de Tucumán. En este caso, pudimos dialogar con Jorge Chandi, actual gerente de IPAT, que es el Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol. Con él hablamos fundamentalmente del corte del bioetanol y todas las posibilidades que tiene la producción tucumana en función del azúcar. Maizar siempre un movimiento muy importante, un lugar donde se hablan de muchísimos temas y particularmente a Tucumán lo toca de manera directa con lo que son los biocombustibles, ¿no? Hoy estuvo el secretario de Energía, el subsecretario de Hidrocarburos y otras autoridades nacionales hablando de la importancia de lo que se viene con la nueva ley de biocombustibles que fue presentada hace pocos días en el Congreso. Tucumán, con lo que es bioetanol de caña, que trabaja codo a codo con el bioetanol de maíz, conformamos una liga, hoy se lanzó un movimiento, de transición energética, de la cual también formamos parte, y te diría que vos me decís por qué estamos acá, porque es fundamental apoyar a las economías regionales, ¿no? En el bioetanol de caña está Tucumán, Salta y Jujuy. Obviamente, con respecto al bioetanol del maíz, también está Córdoba, Santa Fe, son muchos movimientos. Está el biodiesel, y como te decía, dentro de lo que es la matriz productiva de la actividad sucroalcoholera, el bioetanol hoy es una pata fundamental. Nosotros aseguramos la producción de azúcar para la Argentina, que no todos los países lo tienen, por eso lo recalco. También trabajamos muchísimo con las exportaciones y la tercera parte de esa matriz productiva es el bioetanol. El bioetanol es la salida fundamental de la actividad sucroalcoholera, de la economía regional del norte. Se hicieron grandes inversiones y se espera más, entonces venir a participar y acompañar todo lo que sean medidas que lleven a una mejor transición energética, a un mayor volumen de trabajo y a las economías regionales, Tucumán siempre va a dar presente. Día pasado, vos bien lo dijiste, el Congreso tiene ahí la posibilidad de ampliar, si no me equivoco, el cupo y los cortes de bioetanol en el combustible argentino. ¿Qué expectativa tenés en función de lo que puede llegar a ocurrir y cómo está la actualidad hoy el uso justamente de ese corte? Claramente Argentina tiene un potencial tremendo con los biocombustibles, la agroindustria ha trabajado y ha invertido muchísimo en eso. Las expectativas con las leyes, somos precavidos con respecto a opinar, pero con lo que nosotros esperábamos que salga, hoy esa ley está muy cercano a lo que hace 1 o 2 años atrás presentó la Liga Bioenergética de la provincia, es muy cercano a eso. Siempre hay puntos de dolor, le decimos nosotros, que son los que tenemos que tratar, pero nosotros necesitamos un cambio de la ley. La ley 27640, que es la ley actual, ya está agotada. Eso es un consenso tanto del gobierno nacional como de todas las provincias que participan, y las expectativas son buenas. Necesitamos un cambio. Lo que sí queremos es que esa ley que salga sea teniendo en cuenta las economías regionales y al sector privado sobre todo, que es quien invierte y necesita una seguridad jurídica para seguir haciéndolo. Uno lo ve a la provincia de Tucumán como una provincia en territorio 100% ocupada, pero si se quiere un tanto acotada al lado de otras provincias. ¿Qué posibilidad hay de aumentar la productividad en función de la caña de azúcar, pensando justamente en los biocombustibles? Nosotros hablamos hoy que no es una cosa menor de lo que es seguir creciendo verticalmente. Tucumán tiene más de 300.000 hectáreas de caña de azúcar, es un número bastante importante, como vos decís, una provincia de dimensiones pequeñas, pero que tiene arándano, tiene frutilla, tiene citrus que se exportan a nivel mundial. La caña de azúcar son 300.000 hectáreas. Hoy se están haciendo muchas inversiones tecnológicas. Acá estaba recién también nuestros amigos de la Estación Experimental Industrial Obispo Colombre, que ayudan muchísimo a materializar esa tecnología. Entonces se están haciendo grandes inversiones. Es decir, ¿qué quiere decir crecer verticalmente? Que dentro de esas 300.000 hectáreas que tenemos hoy, cada vez tenemos mayor rendimiento. Es decir, que el potencial que tiene la provincia para crecer es bastante grande, y en eso está invirtiendo y trabajando junto con el gobierno de la provincia, que claramente acompaña todas esas políticas. Hay ciudades que sostienen lo que tienen y otras que proyectan, ejecutan, transforman. Pergamino no espera al futuro, lo construye. Pergamino es para vivir.
93 años de historia, compromiso y crecimiento compartido. Este año fue especial. Un año lleno de actividades, de encuentros y de momentos que nos acercaron aún más a nuestros productores. Estuvimos presentes en numerosos eventos corporativos, acompañando de cerca a quienes día a día hacen grande a nuestra cooperativa. También seguimos fortaleciendo el trabajo con nuestros grupos de jóvenes y mujeres, pilares fundamentales del presente y futuro del cooperativismo. Porque crecer es hacerlo junto a nuestra gente, con el espíritu cooperativo que nos guía desde el primer día. 93 años de historia cooperativa. 93 años creciendo juntos. Agricultores Federados Argentinos. Haciendo cooperativismo, construyendo futuro. Maizar tiene la particularidad de encontrarse con algunos viejos amigos, como es el caso de Ricky Negri, que en esta oportunidad ha venido aquí como productor para de alguna manera interiorizarse en las últimas cuestiones que tienen que ver con la tecnología en el uso del cultivo de maíz. Bueno, aprovechamos y dialogamos con él de algunas cuestiones, entre ellas las cuestiones que tienen que ver con las retenciones sobre cultivo de maíz y también de sorgo. Maizar, la verdad que siempre es un lindo lugar de encuentro en esta época del año, ¿sí? Donde hay una oferta de muchas cosas para ver y tenés que andar salpicando entre charla y charla, encontrándote con la menor cantidad de gente posible si querés llegar, ¿sí? Con lo cual eso es Maizar y está bueno que así sea. Cosas que vi, me interesó lo que vi de energía, me interesó lo que vi acá de tecnología y cómo la integración de tecnología. Escuché, siempre me parece interesante ver los conceptos del desarrollo con argentinos, brasileros, políticos, empresarios, arriba, eso es lo que me gusta también, así que lo escuché agendar. Muy atento a Germán Weiss y el desarrollo en América, digamos, en eso. Y a la tarde me toca a mí. A la tarde me toca a mí. Y como productor, ¿qué panorama le ves al cultivo de maíz este año? Al cultivo de maíz y al cultivo de sorgo también, ¿no? Porque Maizar se hace para dos cosas y bueno, hemos tenido distintas coyunturas. A ver, es un año... Dependiendo de las zonas, no todos están bien. Primero hay que tener claro que en algunas zonas la pasamos muy mal. Cuenca del Salado, Saladillo, Alvear, Bolívar, digamos. Ahí la pasamos mal. O sea, pasamos de la inundación más grande de la historia al enero más seco en los últimos, depende del campo, 30, 35 años, digamos. Eso hay que tenerlo en cuenta porque decimos, no, estamos todos bien, cosecha récord, pará. ¿Sí? No para todos. Así que eso para tener en cuenta. Después es un año muy técnico, digamos, la productividad es la clave. ¿Por qué? Porque con insumos caros, con presión fiscal alta y con un tipo de cambio que no te genera productividad, competitividad, tenés que ser muy preciso. Y con una urea en estos valores, a ver, más profesional todavía, ¿no? Entonces, son años para hacer bien la agronomía, hacer bien las cuentas para laburar. Bueno, a ver, nombraste un montón de localidades trigueras. No, pero además montaste un montón de lugares trigueros que hasta el año pasado se les complicó. Volvemos a hacer un año complicado para el trigo, si vamos al caso, porque lo primero que nombraste fue la urea. Sí. O sea, tenemos el fértil muy caro, por más que haya bajas retenciones con el trigo y el precio... No, la baja de retenciones... Bueno, haya un poquito subido. En el sentido correcto, obviamente esperaba otra cosa, correcto. Pero feliz del que nada espera porque nunca será defraudado, decía la Madre Teresa, digamos, ¿no? Dirección correcta, montos homeopáticos, digamos. No, a ver, estamos sembrando trigo, adelantando siembra de trigo, a ver, y ahí se me mezclan dos sombreros, digamos, ¿no? El de productor y el de profesor. Entonces, coincido. Dale nomás, dale las dos ópticas. Entonces, desde el productivo cuidando mucho y desde lo profesor discutiendo muy de fondo si hay que hacer una dosis sola de urea, partir la dosis, no, qué riesgo, qué cobertura, digamos, hay muchas cosas para hacer en un año como este. Y volviendo al trigo y volviendo al maíz y por último, hay una cuestión que también empieza a ser fundamental, que es que el productor empieza a decir cuánto uso de tecnología esta campaña, dado que el bolsillo no me da, fundamentalmente en ese famoso 70% que tienen los campos en la
Argentina, que son campos alquilados. Y ahí depende mucho de eso, ¿sí? Mucho, y depende, el 70% de campos alquilados está bien, es un dato cierto, pero muchos de esos son de relaciones de largo plazo, no sé cuánto, pero ese maneja el campo alquilado como propio. Totalmente. Y somos muchos los que hacemos eso. Sí, señor. Muchos. No te puedo decir el porcentaje porque no está en el censo, no está en ningún lugar, pero es o de la misma familia o de un vínculo de largo plazo. Entonces, ahí no cambia el planteo. ¿Sí? Ahí este cambio de precios relativos sí te hace ser mucho más preciso porque no tenés para tirar manteca al techo, pero seguir manteniendo la rotación, la tecnología es entre media y alta dependiendo de los lugares. Claramente hay otras tecnologías de maíz, de cómo espaciarlo, de otras cosas, porque lo otro que tenemos es que tenemos los tanques llenos de agua, ¿no? Entonces el año es distinto desde ese punto de vista. Yo en eso soy optimista. Asegura tu auto, casa o comercio en San Cristóbal Seguros, la compañía con mayor respaldo del mercado. San Cristóbal Seguros. Nosotros te cubrimos. Las mezclas difíciles generan cortes, gastos extras, ineficacia y filtros tapados. Risospray Zen es el adyuvante que previene, recupera y estabiliza tus caldos. Con Risospray Zen rompela, sin romper el caldo. Rizobacter, mejor agricultura. Ya se nos hizo costumbre. Cada vez que decimos, somos Tecnomil, los creadores de Atramil, la respuesta es cantada. Ah, así que son ustedes. Y decimos cantada porque es música para nuestros oídos. Porque es ese ah de más vale que te conozco. O ese ah de sí, perdí la cuenta la cantidad de campañas que pechamos juntos. Ese ah, que ni siquiera es una palabra, significa un montón. Orgullo, confianza, calidad. Así que somos Tecnomil, los creadores de Atramil. Te invitamos a conocer nuestra línea completa de fitosanitarios pensados y desarrollados para ofrecerte soluciones en cada etapa de tu campaña. Tecnomil. Crecemos en la misma tierra. www.tecnomil.com.ar. Nos despedimos desde aquí, de Parque Norte, donde cubrimos el Congreso de Maizar. Realmente extraordinaria la presencia, muchísima gente. Y van a quedar algunas notas que seguramente las vamos a compartir la semana próxima con ustedes. Nos veremos en 7 días. Esto ha sido Agrodifusión Noticias.